El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, y el Salvador Jesús resucitó. Y en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria sea a ti, Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, y por favor nos ponemos de pie. Vamos a pasar a lo que es la palabra de Dios. Y como siempre le hemos dicho, en reverencia a nuestro Dios, nos ponemos de pie. Y abrimos, por favor, vamos a comenzar con Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22.
Vamos a continuar, mis hermanos, hablando de la vida del rey David, del error, del gran error que cometió. Hoy vamos a ver las consecuencias a las cuales el pecado nos puede llevar. Marcos capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos todo, mi hermano? Amén. Y si no lo han encontrado, pues mi hermano, está también ya proyectado en lo que es el monitor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Versículo siguiente. Oigan bien, si alguno tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Oramos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, damos gracias por cada hermano aquí presente, Señor, porque declaramos, Señor, confesamos, Padre, que si estamos aquí es por su voluntad y por su gracia. Rogamos, bendito Espíritu Santo de Dios, que sea usted quien hable a través de mi persona. Instrumento suyo, Señor, soy para su gloria y para su honra. Y que mis hermanos puedan tener oídos disponibles para que esta palabra pueda ser escuchada y pueda ser almacenada en sus corazones. Y que todos juntos, bendito Padre Celestial, a través de su poder podamos ser edificados cada vez más. Ayúdanos a crecer, Señor, a llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, y eso lo vamos a hacer día a día a través de escuchar y obedecer sus enseñanzas. Quédese con nosotros, bendito Espíritu Santo de Dios, y ayúdenos a que todo lo que aquí se haga, Señor, sea para su gloria y para su honra. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Que Dios me ayude a llevar esta palabra. Yo les pido madurez y que podamos, pues con la ayuda de Dios, poner en obra, poner en práctica su palabra. Y aquí, mis hermanos, bueno, el sermón de este día le he puesto, bueno, la Biblia lo dice, no hay nada oculto para Dios. Para Dios no hay nada oculto, aunque usted se meta bajo la cama, Dios le está viendo. Usted se puede encerrar en su cuarto, poner, ¿qué? Bien asegurada la puerta, pero de Dios no se puede ocultar. El domingo pasado hablábamos, mis hermanos, sobre lo peligrosa que es la comodidad. Veíamos cómo Dios prosperó a David. Él era un pastor de ovejas y de pastor de ovejas lo llevó, lo exaltó a ser el rey de Israel. Lo prosperó tanto, conquistó su entorno. Y ya cuando Dios le había prosperado tanto, cayó en la comodidad, como leíamos, que dice la palabra de Dios que cuando todos los reyes salían a la guerra, él envió a su capitán, envió a su ejército para hacer guerra. Pero él se quedó en su palacio. Él, decíamos, comía, dormía, se levantaba, se paseaba por el terrado de su palacio. Y en una de esas tardes que él se levantó de descansar, dice la palabra de Dios que vio a una mujer que era muy bella, que se estaba bañando. David era hombre como nosotros, mis hermanos. Tenía sus debilidades. Y dice que la palabra de Dios que él se quedó observando, se quedó viendo a Betsabé. Siendo el rey, tenía la libertad de hacer lo que él creía conveniente, lo que su carne en ese momento le estaba pidiendo. Y la mandó, bueno, primero mandó a indagar, mandó a preguntar quién era ella. Le dijeron el nombre del papá, era hija de fulano, es la mujer de fulano, bueno, de Urías. Pero a él no le importó que ella ya era casada y la mandó a traer. Tuvo relaciones con ella. Obviamente, después de una relación sexual, se espera. Nadie desconoce que puede haber un embarazo. Queda embarazada Betsabé, le manda a avisar a David. Y como todo hombre viene la angustia. Dentro del matrimonio es felicidad, pero fuera del matrimonio, bueno, y veíamos también, mi hermano, que en el Antiguo Testamento dice que todo el que cometía adulterio, había una pena, no solo para la mujer, sino también para el hombre, y es que tenían que morir. Y David comenzó a ingeniárselas, a inventar qué podía hacer para cubrir su pecado.
manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Se presenta él al palacio y le comienza a hacer preguntas. ¿Cómo está el capitán? ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo va la guerra? En realidad, él no es eso lo que él quería saber. Lo que él quería es que este hombre llegara a su casa, tuviera relaciones con su esposa y decir que el niño que estaba esperando era de él. Urías, en su fidelidad delante de Dios y delante del rey y delante de sus colegas que estaban peleando, que estaban en guerra, no quiso ir a su casa. Se quedó en el palacio del rey y le dijeron a David: mira, Urías no ha ido a su casa, él aquí está. Dice la palabra de Dios que lo invitó, comió, lo embriagó, pensando que ya ebrio iba a buscar a su esposa, ¿no? Y ni a un borracho lo hizo. Y qué angustia para David. ¿Y qué hago? ¿Qué hago pues hoy? Al ver que él no fue a su casa, lo manda nuevamente a la guerra, pero antes de mandarlo, escribe una carta. Y en esa carta le daba una orden al capitán que a Urías lo pusiera lo más fuerte de la guerra. ¿Para qué? Para que muriera. Y ahí terminaba el problema. El capitán lo hizo. Bueno, según David, ahí terminaba el problema. El capitán lo hizo, pone a Urías lo más fuerte de la guerra, lo matan y le envían aviso a David: Urías ha muerto. Oh, qué alivio ha de haber pensado él. Oh, qué alivio. Mis hermanos, hemos leído aquí en el versículo 22 que dice que no, 4:22, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. O sea, no hay nada escondido que quede oculto completamente. No hay secretos, mis hermanos. Dice la palabra, bueno, estaba leyendo, indagando, que entre el capítulo 11 de 2 de Samuel y el capítulo 12 pasó un año. Mis hermanos, en el tiempo de los profetas, Dios les usaba a ellos para hacerle ver a su pueblo los errores o los pecados que estaban cometiendo. Por muy oculto que estuvieran haciendo las cosas, repito, delante de Dios no hay nada oculto. Y veamos, pasemos por favor a 2 de Samuel. Tengamos presente este versículo, mi hermano, que delante de Dios no hay nada oculto. A los hombres les podemos ocultar todo. A las mujeres le podemos ocultar todo. Esposos, esposas, ¿qué tan transparentes son con sus parejas? No, si no me ha visto, ¿para qué le voy a decir? Los hombres, o el ser humano, mejor dicho, nos escondemos de nuestras parejas, olvidándonos que delante de Dios no hay nada oculto. Los hijos, ¿qué hacemos escondidas de nuestros padres? A los padres podemos engañar, pero no a Dios. Tengamos presente eso. Delante de Dios no hay nada oculto. Todo Él lo conoce. Y Él pone personas para que lo divulguen. Decía nuestro pastor general: benditas las viejas chismosas, porque a través de ellas se conocen las cosas. Y a nosotros nos incomoda, ¿verdad? Que esta señora... Nada sucede si Dios no lo permite. Si esa señora se dio cuenta y lo hizo público, es porque Dios le quiere hacer entender a usted que tiene que cambiar su estilo de vida. Tenemos, mi hermano, 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 del 1 al 14 vamos a leer. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y el hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, oigan bien, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: ay, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre malo, ese hombre rico, ese hombre que no tuvo piedad. Dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, aquí viene, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Pero porque tú lo hiciste, oigan bien, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido, ha perdonado. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Oremos, mi hermano. Gracias por su palabra, Señor. Úseme, Padre. Y a mi hermano ponga el entendimiento y el discernimiento de esta preciosa palabra. Gracias, Padre Santo. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios no quiere tanto para entenderla. Repito, a veces decimos que yo la leo y no la entiendo. Yo creo que lo que hemos leído, estos versículos que hemos leído, todos le hemos entendido. ¿O hay alguien que tenga dudas? Yo creo que todos entendimos. ¿Y cómo comenzó todo este problema para David? Simplemente porque no cumplió con su responsabilidad que Dios le había dado, y era de guiar a su pueblo, de llevar al pueblo y ir adelante, encabezar esas guerras, pero él no lo hizo. Podríamos decir, una simple mirada provocó todo este problema en David. Nosotros decimos una mentirita, una mentira, solo para cubrir el error que yo he cometido. Esa mentirita
le va a llevar a meterse en grandes problemas. Yo sé que es vergonzoso muchas veces reconocer el pecado, pedir perdón, es para valientes. Pero es mejor, antes de que eso crezca, aclarar las cosas. No esperemos que los problemas sean grandes. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, nos hace ver y entender que Él nos da la sabiduría, primeramente, para caminar en rectitud delante de Dios. Y si nos equivocamos, recordemos que como hombres, como humanos nos equivocamos, pero tenemos a un Dios grande en amor y misericordia, y Él nos va a sostener siempre. Pero tenemos también, mis hermanos, que afrontar el problema, aclarar las personas los problemas con las personas a quienes hemos ofendido o a quienes hemos dañado. Dios, oigan bien, Dios todo lo ve. Leímos que delante de Él no hay nada oculto. No hay nada escondido que no salga a luz. Es mejor que usted aclare las cosas, porque si de por medio de otra persona sale a luz, va a ir con adornos. Le aumentan a lo que ha sucedido. Y el problema se le hace más grande. Mejor usted aclare las cosas, dígalas tal y como son. Hombres, a veces fallamos a las esposas. Yo sé que por no dañar muchas veces no lo decimos. Pero cuando se dan cuenta por otra persona, el golpe es más fuerte. Van a haber discusiones, ni modo. Leímos la palabra de Dios que Dios perdonó a David. Pero vamos a ver más adelante, le llevó una cadena de problemas a consecuencias de un pecado. Esposas, no le oculten nada a sus esposos. Sean transparentes para que la paz y la armonía pueda reinar en cada hogar, que es lo más precioso que como familia podemos tener. Una familia unida, una familia en donde reine la paz y el amor. Entonces vemos, mis hermanos, que entre el capítulo 11 y el 12 que hemos leído ahora, pasó más o menos un año. Durante ese año, David se sentía quizás hasta libre de culpa. Adulteró, mató, pero él, hasta ahí todo bien. Hasta de haber pensado, buena idea la que tuve. No tenía otra alternativa, no tenía otra salida, fue lo mejor. Lo triste fue cuando llegó el profeta y le dijo todo lo que ya leímos. Mis hermanos, qué triste es que un pecado, oigan bien, un pecado destruye nuestras vidas y nuestra familia. Un momentito así pequeñito de placer arruina grandes cosas. Algo tan pequeño puede botar o destruir un hogar. ¿Por qué? Repito, porque no nos fortalecemos a través de la palabra de Dios, porque no nos fortalecemos a través de la oración y somos sensibles. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? Al más débil. ¿A quién saca de la iglesia? Al más débil. ¿A quién, hablando como familia, a quiénes divide o separa? A los más débiles. Humanamente nos vemos fuertes. Somos orgullosos, altaneros. Es una persona débil delante de Dios. Delante de los hombres, pues, fuerte, ¿no? Va al gimnasio, le hace pesas. Pero espiritualmente el más débil y es el que cae en pecado. La tentación a cada momento va a llegar a nuestras vidas, mis hermanos. De una o de otra manera la tentación va a llegar. La pregunta es, ¿somos fuertes para poderla rechazar? ¿Somos fuertes para decirle no a la tentación? Repito, David, una simple mirada lo metió en problemas. Cuando el profeta le dijo a David, le dio esta parábola de los dos hombres, uno rico y uno pobre,
Dice la palabra de Dios que David se enojó en gran manera y dijo, el tal sea digno de muerte porque no tuvo misericordia. Esa palabra, porque no tuvo misericordia. Yo les pregunto, mi hermano, ¿David tuvo misericordia de Urías? Lo mandó a la muerte. Él no tuvo misericordia. Pero aquí vemos que estaba tan alejado de Dios que en ningún momento se dio cuenta que el profeta de él estaba hablando. Porque nosotros somos buenos para ver los errores de los demás. Amén. Pero no nuestros errores. Cosas pequeñitas vemos, errores vemos en nuestros hermanos y comenzamos a señalar, a criticar, a juzgar y hasta a condenar. Condenamos cuando sabemos que solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente Dios es el juez y Él es el único que puede emitir juicio, no nosotros. Nosotros estamos llamados para orar, para interceder por aquellas personas que vemos que están haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque yo repito, Dios va a permitir que usted se dé cuenta de los errores que están cometiendo sus vecinos, sus hermanos, su familia. No para dañarle, sino más bien para que ore por ellos. Y si usted tiene la posibilidad, no a andar de chismoso repitiendo lo que usted con otras personas, sino que si usted tiene la confianza, llegue delante de la persona, mira, fíjate que lo que estás haciendo no es correcto. Es muy diferente chismear a aconsejar. Usted aconseja, habla de frente y le dice, mira, te recomiendo que dejes de hacer lo que estás haciendo. Te recomiendo que aclares la situación. Pero por lo general los seres humanos no lo hacemos, sino que lo que hacemos es extender, dar a conocer el problema por el cual nuestro hermano está pasando. Ahora es bien fácil, ¿verdad?, hacerlo público. Hay redes sociales, usted lo escribe allí, ¿quién no se va a dar cuenta? Pero recordemos lo que leímos, que no hay nada oculto, que no salga a luz. Esas viejas chismosas, Dios las permite. Dios las permite, que incomoda. Y ustedes creen que Natán se la ingenió, creó, inventó una parábola para llegar delante del rey, porque si llega directamente a decirle, mira rey, tú has pecado, has hecho, ¿qué creen que hubiera sucedido? Siendo el rey, mátenlo, métanlo preso. O sea, pero no, Dios le dio la sabiduría a él y lo aconsejó, o le hizo ver el error que había cometido. Y repito, David nunca se detuvo a pensar, pobrecito no sabemos, investiguemos, averiguemos qué es lo que pasó. De una vez dijo, el tal es digno de muerte. Mis hermanos, David obtuvo el perdón de Dios. No hay pecado que Dios no pueda o no quiera perdonar. No sé qué pecado usted anda cargando hasta este momento. Y usted dice, pero es que nadie lo sabe. Es que nadie se dio cuenta. Anoche me puse a tomar y nadie se dio cuenta. Anoche me fui a bailar, pero nadie se dio cuenta. ¿Y para qué? No, delante de Dios no hay nada oculto, mis hermanos. Ando con la fulana, pero nadie sabe, solo nosotros dos sabemos. Delante de Dios no hay oculto. Aunque se vayan fuera de Lombardía a pecar, Dios les está viendo. Es que aquí nadie nos conoce, aquí sí podemos andar de la mano. Delante de Dios no hay nada oculto. Pero repito, si usted se arrepiente de pecado, Dios le perdona. Veamos por favor 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Repito, remitir es perdonar. Dice 13, entonces dijo David a Natán. Oigan, David reconoció su pecado. Dice, pequé contra Jehová. Oigan bien, aquí él reconoce que lo que hizo contra el prójimo lo estaba haciendo contra Dios. Cuando usted habla o daña a su prójimo contra Dios, está actuando. Dijo, porque pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, sí, pecaste, pero tranquilo, cálmate, ya Dios te perdonó. Dice aquí, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Por qué le dice no morirás? Porque la ley, repito, decía que todo aquel
que agarraba a la mujer del prójimo, todo aquel que adulteraba, la muerte era lo que le correspondía. Pero aquí le dice, tu pecado ha sido remitido. O sea, tu pecado Dios te lo ha perdonado, no vas a morir. Pero dice el versículo 14, no vas a morir. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dolor. Duele tener pérdida de un familiar, de un ser amado. En este caso, mis hermanos, el niño murió no porque estaba engendrado fuera de matrimonio, sino porque era el castigo que venía para David. Repito, el dolor de perder un hijo es grande. Yo he escuchado padres cuando dicen, mejor hubieras tomado mi vida, pero no la de mi hijo. Voy a tomar la palabra de un amigo que dijo, yo ya estoy viejo, no me hubiera importado morir, pero no que Dios hubiera tomado la vida de mi hijo, porque hay dolor. Entonces porque repito, Dios perdona, pero las consecuencias de los pecados las vamos a soportar, vamos a sufrir. Yo sé que Dios ya le perdonó su pecado, pero el problema en que está metido puede ser causa del pecado que usted cometió. Entonces, mis hermanos, aquí del 10 al 14 le damos, el versículo 10. Vamos un poquito atrás, capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual ahora oigan bien, por lo cual, o sea, por lo que has hecho, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dice el versículo 11, así ha dicho Jehová. No lo está diciendo Natán, sino que es palabra de Dios. He aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Yo la vez pasada predicábamos de esto, que no hay nada más doloroso que ser dañado, ofendido o criticado, o lo que usted quiera, de nuestra propia familia. Quizás es más soportable cuando un vecino, cuando un amigo habla, pero que la propia familia hable es lo más doloroso que pueda haber. Dice, por eso dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual dice, será con tus mujeres en la vista de mis hermanos. Dice en la palabra, dice, no me recuerdo el texto bíblico, pero ojo por ojo, diente por diente. Lo que nosotros hicimos, lo vamos a recibir. David tomó la mujer de Urías y aquí la palabra de Dios que dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Más duro, Urías no vio lo que sucedió. David va a sentir el dolor de ver que sus mujeres están, y vamos a ver con quién, con su propio hijo. Dice, y tomaré, perdón, el anterior, por favor, dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Versículo siguiente dice, oigan bien, porque tú lo hiciste en secreto, nadie se dio cuenta, nadie lo vio, nadie supo. Yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Qué dolor. Dice luego después el 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra, bueno, esto ya lo leímos, mis hermanos, la palabra de Dios se cumple. Nosotros, gloria a Dios, aleluya. Cuando son bendiciones a nuestra vida, sí, la palabra de Dios se cumple. Y nos alegramos. Pero cuando es juicio, nos alegramos cuando lo que Dios dice. La palabra de Dios se cumple. Si Dios en esta mañana le está hablando, tenga temor y confiese su pecado delante de Dios. Pídale perdón, pida misericordia, que Él tiene el poder para perdonarle. Porque cuando no confesamos nuestros pecados delante de Dios, estamos reconociendo el error que hemos cometido, como el que le gusta tomar, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho. ¿Alguien anda bien borracho? No, es que no soy bolo. Alguien me dijo, es que yo soy bolo social, me dijo. Bolo es bolo. Y sí, yo soy borracho, pero yo no me duermo en las calles. Yo llego hasta mi casa, es borracho. Pecado es pecado. Dice,
el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Mis hermanos, oigan, por cuanto esto hiciste blasfemar, ¿cuánto de nosotros hemos pecado y hasta nos jactamos del pecado? Yo siempre les he dicho, no dicen el hermano Noel. Lo que dicen es, y es cristiano. El primerito que sale de la boca es, ve, y es cristiano. Y miren cómo está ahí. ¿De quién están hablando? No hablan de mí, están hablando de Cristo. Y eso es lo que sucede en este caso. Por lo tanto, aquí podemos ver, mis hermanos, que lo que David hizo no era oculto. Dice, más por cuanto con esto asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, se extendió pues. Y como castigo, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Repito, no era el castigo contra el niño, era el castigo contra David. Repito, mis hermanos, Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Veamos 2 Samuel capítulo 13, versículo 10, por favor. Para que veamos cómo se cumple la palabra que el profeta le dio a David. Dice 2 Samuel capítulo 13, versículo 10, dice, entonces Amnón era hijo de David. Tamar era hija de David, eran hermanos. Recordemos que David tenía diferentes esposas, diferentes concubinas, dice la palabra de Dios, y con cada una de ellas tenía hijos. Por lo tanto, eran hermanos entre ellos muchas veces, solo de mente de papá, de diferente mamá. Dice, entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Versículo siguiente dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella el hermano, la agarró y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Versículo siguiente dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Bueno, ustedes en casa lo pueden leer, pueden continuar a leer, pero ¿a qué quiero llegar? Entre hermanos se dio este problema. Consecuencia de lo que David había hecho. Y David no lo ignoraba, él sabía que iban a pasar cosas así. ¿Por qué? Porque el profeta se lo dijo. De tu propia familia van a nacer los problemas. De tu propia familia van a surgir tus dolores. Tu misma familia te va a sacar lágrimas. ¿Y usted cree que para David no fue duro saber esto? Que su propio hijo había abusado de su hija. Palabra de Dios. Veamos también, por favor, capítulo siempre 13, versículo 28. Adelantito, busquemos el versículo 28. Para que veamos que además de abuso sexual, hubo muerte entre hermanos. Dice el versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón, recordemos, Amnón era el que violó a Tamar. Dice, cuando el corazón de Amnón esté alegre, cuando esté borracho, ebrio. Dice, por el vino dice, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Oigan bien, el hermano está dando orden para que maten a su propio hermano, hijo del propio papá. Absalón era hermano de Tamar, de papá y de mamá. En cambio, Amnón era hermano solamente de papá, pero la orden que dio fue que lo matara. Y obviamente ellos, los que recibieron esta orden, acuérdense que él era un príncipe, era hijo del rey. Su palabra tenía poder, tenía mando. Ellos obedecieron y mataron a Amnón. Otro dolor más para David. Otro dolor más a causa del pecado. Así también, 2 Samuel 15, 14. Hay muchos, vamos a ver los que yo traigo acá, pero David pasó mucho sufrimiento.
Aquí lo estamos solo leyendo y lo que estamos leyendo no fue algo solamente ya lo leía, estuvo, no. Pasaban etapas, pasaban tiempos viviendo estos problemas. Como el problema que usted puede estar pasando. No es de un día. Esos problemas muchas veces se extienden a causa del pecado. Bueno, dice el 15:14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos. Oigan bien, el rey se va a huir. Huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa, oigan bien el temor, daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Oigan bien, el pecado de David ya no solamente está tocando la familia, sino que ella va de encuentro los habitantes de la ciudad. Por eso les digo, el pecado no nos daña solamente a nosotros. El pecado sí nos daña a nosotros, daña a nuestra familia. ¿Y ellos qué culpa tienen? El pueblo, los ciudadanos, ¿qué culpa tenían del pecado de David? Pero están siendo afectados también. Aquí el hijo de David quería gobernar, quería reinar, y para poder reinar él tenía que matar a David, y es por eso que lo andaba buscando para matarlo. Pero como habían prácticamente la fuerza del ejército se había dividido, un grupo estaba con Absalón, el otro grupo estaba con David, entre ellos hubo guerra. Entre hermanos, entre israelitas, hubo matanza entre ellos, a causa del pecado de un hombre. No sé si estamos viendo cómo el pecado daña a mis hermanos. Antes de pecar, reflexión. ¿Ustedes creen que David, si hubiera sabido todo esto, hubiera hecho lo que hizo? No lo hace. No lo hubiera hecho, se lo garantizo. Así como usted, el pecado que hoy quizás ya planificó ir a hacer. Oigan bien, porque el pecado no es que nació así. Muchas veces primero lo meditamos. ¿Se ponen de acuerdo? Mira, para que no se echen el rollo, llegamos primero, después llego yo, como que casualmente nos encontramos. Fue chica, te hacía él, no. Mis hermanos, de verdad digo, el pecado no es que sí, no, se prepara, se organiza. Sin darnos cuenta que estamos metiendo en problemas a nuestra familia, a los seres que más amamos, les estamos provocando ese dolor que en ese momento no nos damos cuenta. Por aquí les decía a David a todos: apúrense, salgan rápido, pues corran porque ya viene él, nos va a matar. Es lo que le está diciendo prácticamente. Veamos por favor el siempre 2 Samuel capítulo 16 versículo 21. Versículo 21 dice: y Aitofel era un consejero del hijo de Salomón, dijo a Absalón: llégate, oigan bien, lo que el hijo de David va a hacer. Llégate a las concubinas de tu padre. Repito, concubinas eran hoy en este tiempo moderno, las amantes, si las queremos llamar así. Las que no eran esposas. Alguien me dijo bien feo, se oye cuando le dije las damas. No diga eso que bien feo. Así es. Dice: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Oigan bien, había un buen grupo, y al ver todo lo que él hacía en contra de David, apoyémoslo. Recordemos la palabra de Dios que le dijo que lo que David hizo en secreto, a él se lo iban a hacer en público. El hijo está tomando las mujeres de David y lo que él quiere es que todo el pueblo lo sepa. Qué humillante para un papá, o en este caso para David, esta situación que se estaba dando. Veamos siempre 2 Samuel capítulo 18 versículo 1, para que veamos lo que sucedió. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. El siguiente dice: y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo:
yo también saldré con vosotros. Mis hermanos aquí están saliendo a escapar. Hay otra parte, mi hermano, en la Biblia donde dice la palabra de Dios, usted por cuestión de tiempo no seguimos, pero Absalón, el hijo de David, murió. El que andaba persiguiendo a David, el ejército, el grupo de soldados que estaba a favor de David, lo mató. Repito, para todo papá, por fuerte o grande que sea la ofensa que el hijo está haciendo, uno siempre ama a los hijos. David estaba siendo perseguido por su hijo, pero David no quería que él muriera y dio la orden para que no lo mataran. Mas sin embargo, lo mataron. Dolor. ¿Por qué? Por el pecado. Repito, algo tan sencillo, una mirada provocó todo este desorden que ya leímos. Una mirada que él tuvo hacia una mujer hermosa, bella. Y no se contuvo, no se retuvo, sino que la mandó a traer y la hizo mujer de él. La palabra de Dios, mis hermanos, nos ayuda a entender lo que no está bien. Dejémoslo de hacer si acaso estamos en ese error. Y si no hemos caído ahí, pues oremos a Dios para que no lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Porque consecuencias vienen para nuestras vidas y para nuestra familia. ¿Qué le llevó todo esto a David? La comodidad. Quizás en ese momento, pienso yo, quizás pensaba, mejor me hubiera ido a la guerra, mejor no me hubiera quedado en casa, porque si hubiera estado en guerra no hubiera hecho todo esto. Yo les pasaba, les preguntaba, cuando no trabajamos en casa, ¿qué es lo que hacemos? Además de dormir. Hoy el teléfono, ¿verdad? ¿Qué vemos en el teléfono? ¿Qué películas ven? ¿Qué videos ven? Pero cuando están trabajando, no hay tiempo de ver teléfono. Entonces, busquemos qué hacer, mis hermanos. Muchas veces estamos en casa y es que no tengo trabajo. Mi esposa siempre dice aquí, siempre hay algo que hacer. Mira, se acabo de lavar los trastos y otra vez ya está yendo ahí. Siempre hay algo que hacer. Así que, mis hermanos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que la palabra de Dios que hoy hemos escuchado no quede en el vacío, sino que al momento que usted esté a punto de pecar, recapacite, piense, después de esto, ¿qué viene? Después de cometer este pecado, ¿qué resultado va a venir? Repito, Dios le va a perdonar porque Dios es grande en amor y misericordia y nos perdona, pero las consecuencias las vamos a sufrir. Dios no quiere que suframos, Él quiere que estemos siempre contentos, gozosos. Pero así como Dios le dio libertad a David entre ir a la guerra o no ir a la guerra, también a nosotros nos da libertad entre pecar y no pecar. Ya es decisión suya, pero tenga presente que las consecuencias las va a sufrir usted y su familia. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias por esta palabra. Reconocemos delante de usted nuestros pecados y le pedimos perdón. Su palabra dice, Santo y buen Dios, que usted perdonó a David y seguro estamos que también usted nos perdona a nosotros. Pero así como David sufrió las consecuencias, él, su familia.